quiero que hablemos acerca de algunos aspectos, porque, a ver, quiero que me entiendan. Primero, esto es un live de Twitch, ¿está bien? Segundo, se hace muy difícil, lo que pretendo hacer se me hace, al menos a mí, se me hace muy difícil. Entonces hice, como podrán ver, algunas anotaciones al pasar de aquellas cosas que considero más importantes para la ocasión. Hoy vamos a hablar de las principales diferencias que hay doctrinales en las denominaciones cristianas protestantes. Hoy vamos a hablar de eso y recuerden, son algunas nada más las que al menos a mí más me han llamado la atención, aquellas que quizás deberías tener presente como para poder identificar cada una de estas, y de las más importantes o más conocidas nada más vamos a estar hablando. Para aquel que quiera profundizar en el tema, porque hay algunos que empiezan a decir: ah, no, vos solo usás material católico. No, papu, yo no uso material católico. Mira, este libro es buenísimo. Pará, me olvido que acá está el chat porque estamos en vivo. Este libro es buenísimo. O sea, se llama Fundamentos Teológicos de la Reforma, un análisis sistemático, de Matthew Barrett. Barrett, algo así. Perdón, no me sale hablar en inglés como a Jorge Gil. Matthew Barrett, está bien, prólogo de Michael Horton. La verdad es que es un libro muy bueno, como podrán ver, es amplio, grande, está todo marcado por dentro, lo leí todo. La verdad que está bueno, pese a lo grande que parece este libro, pese a lo grande, porque evidentemente es un librote, es un libro introductorio. No pretende, ¿cómo decirlo?, profundizar mucho, porque, reitero, como hay tantas denominaciones protestantes, contar su historia, contar en qué se basa cada una, en cada una de ellas, sus ideales, creencias, formas de vida, su teología, razones, objeciones que se les presentan, respuestas que se les da y demás, se haría muy difícil. Entonces imagínense que este pedazo de libro es solamente una introducción al tema, y de esa introducción yo he señalado simplemente algunas de las cosas que me resultan más importantes y que digo: che, loco, para empezar a entender esta diferencia, para empezar a distinguir, estos pequeños detalles que te voy a presentar pueden llegar a serte útil. ¿Está bien? Pueden llegar a serte útil. Vamos a arrancar, si a ustedes les parece. Bueno, a ver, entendiendo que las denominaciones protestantes surgen de la Reforma Protestante impulsada principalmente por Martín Lutero, vamos a empezar a ver que estas denominaciones surgen a partir del siglo XVI, ¿está bien? No vamos a tener ninguna anterior a eso. A partir del siglo XVI es que empiezan a multiplicarse, a reproducirse y a diferenciarse estas denominaciones. Yo he marcado tres principales temas que deben tenerse en consideración para entender la identidad de cada una de ellas. El primero son las causas históricas. Cada una de ellas surge a raíz de una causa. ¿Está bien? Hay una serie de eventos, hay un contexto histórico que hace que, entre otras cosas, surja la denominación protestante X. Por otro lado, punto fundamental que se suma, esto no se puede evaluar por separado, las causas no se pueden evaluar por separado, se tienen que evaluar todas juntas. Punto fundamental es la interpretación bíblica. Cada una de ellas afirma que, ante determinada circunstancia o doctrina, considera que, bueno, la mejor interpretación a este problema, a este tema o a este caso es la mía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empiezan a diferenciarse en cuestiones de bautismo, en cuestiones de sacramentos, en cuestiones de prácticas y demás. Las diferentes denominaciones cristianas empiezan a decir: no, mirá, pará, objeción, señor juez. Yo creo que, a la luz de la Escritura, supongamos que esto fuera la Biblia, a la luz de la Escritura, eso no es correcto, sino que yo y los que están detrás mío acá tenemos en común que cree que la Biblia lo que enseña es esto otro. Entonces, como no se ponen de acuerdo, ¡pum!, se separan. ¿Está bien? Y por pequeñas diferencias empiezan a separarse cada vez más, empiezan a separarse cada vez más,
al punto tal que llegamos al siglo XXI, donde hay un montón de denominaciones, pero que hoy no vamos a tratar particularmente las del siglo XXI. Y yo no pretendo tratar el tema de los apostólicos y proféticos, o las no denominacionales que terminan agarrando un poquito de cada una y cosas por el estilo, sino de aquellas que son más conocidas, nada más que eso. Pero en definitiva termina siendo eso. En un determinado contexto histórico, los cristianos, ante la presuposición ya, porque la reforma protestante ya se da, ya se separaron de la Iglesia Católica, por ende no hay una autoridad máxima que diga qué es lo que tienen que creer, por ende todos se encuentran en la libertad de agarrar la escritura, leerla e interpretarla, y a la luz de su interpretación pretenden ser guiados por la verdad, pretenden corresponder por la verdad. Entonces empiezan a haber diferentes interpretaciones, y como cada uno de ellos pretende ser fiel a su interpretación para así también ser fiel al Señor, empiezan a separarse. Entonces la cuestión principal va a ser acá las interpretaciones bíblicas, pero que también, esto se ve en las formas de gobierno. Las diferentes denominaciones protestantes van a presentar diferentes formas de gobierno para la iglesia. Eso también es llamativo, importante, interesante, pero ¿por qué? Porque puede ser que alguno de ustedes esté familiarizado con diferentes denominaciones y no le resulte extraño, pero al menos en el lugar en donde yo me encuentro, en Argentina, es muy popular, muy popular, las denominaciones principalmente pentecostales y bautistas. Es muy raro encontrar presbiterianos, es muy raro encontrar, no sé, metodistas, es muy raro. Los hay, más vale que los hay, pero es raro. Vos cuando te encontrás cristianos, te encontrás principalmente pentecostales, bautistas, ni hablar apostólico y profético, cosas por el estilo, pero que esos terminan siendo derivados de principalmente los pentecostales, ¿está bien? Ahora, como los bautistas y los pentecostales van a compartir muchas cosas, no todo, van a compartir muchas cosas, por una cuestión cultural, hay ciertas formas de gobiernos e interpretación de las escrituras que para nosotros nos son ajenas, nos son poco familiares y nos van a llamar poderosamente la atención, cuando históricamente la novedad somos nosotros. Le voy a dar algunos ejemplos después, que principalmente esto se va a ver con el bautismo, ¿está bien? Bueno, entonces tenemos esos tres principales temas que tratar. Tiene que ver con las causas históricas, la interpretación de la Biblia y el gobierno. Punto número 1. Hoy no voy a hablar de las causas históricas porque si no sería hacer este video demasiado extenso. No pretendo hablar de cómo es que sucedieron los hechos en el siglo XVI para que a partir de ese momento se empiecen a dividir las diferentes denominaciones, pero si vos querés adentrarte en el tema, metete causas históricas y vas a darte cuenta que siempre la interpretación de la escritura está íntimamente vinculada, relacionada con un evento histórico que dio origen a una discusión, y esa discusión terminó produciendo una separación. Reitero, si querés estudiar el tema, te recomiendo este libro. A ver si se ve, a ver, ahí está, mira, a ver, ahí está. Fundamentos teológicos de la Reforma. Fundamentos teológicos de la Reforma, está escrito por un reformado, ¿está bien? Así que, nada, me parece que es un buen punto de arranque. A ver, el tema de la interpretación de la Biblia va a tener diferentes consecuencias. Consecuencias, obviamente, en la teología, en la adoración, en la ordenación y en el gobierno de la iglesia. Las interpretaciones de las escrituras van a producir estas diferencias entre las distintas denominaciones. ¿Cómo se adora? ¿Qué debemos creer? La ordenación ministerial, ¿no? Y el gobierno de la iglesia, cómo se debe ejecutar. Estos van a ser puntos muy importantes a la hora de identificar cada una de estas denominaciones. Por dar un ejemplo, vayamos al grano, y pido disculpas, reitero, esto no pretende ser un estudio sistemático ni nada por el estilo, simplemente te presento el tema así y después vos estudialo. Yo no podría dar un estudio sistemático de esto porque me llevaría mucho tiempo hacer también, que sería lo adecuado, presentar algunos PowerPoint para ilustrarte mejor y demás. Simplemente te lo quiero presentar acá para que vos tengas alguna noción y después seguís estudiando vos por tu cuenta. Bueno, tenemos el caso del bautismo, por dar un ejemplo. En el caso del bautismo, para la sorpresa
de muchos evangélicos, para la sorpresa de muchos evangélicos, la mayoría de las denominaciones cristianas protestantes bautiza niños. Bautiza niños. La mayor parte de las denominaciones protestantes bautizan niños. ¿Y por qué digo para la sorpresa de muchos evangélicos? Reitero, nosotros recibimos el evangelicalismo, recibimos nuestra fe evangélica, recibimos credos y cosas por el estilo, principalmente de una corriente bautista y una corriente pentecostal, al menos en esta parte del mundo. Ellos fueron los más influyentes o lo son hoy, lo más influyente. Entonces, como los bautistas y los pentecostales no bautizan niños, nosotros creemos que es una locura bautizar un niño. ¿Cómo vas a bautizar un niño? Y se presupone el credo bautismo, del que ahora vamos a hablar. Pero la mayor parte de los protestantes, desde los luteranos, los presbiterianos, los metodistas, los anglicanos, creen en el bautismo de niños. Creen en el bautismo de niños. De hecho, el bautismo está íntimamente relacionado para muchísimos protestantes con la salvación. ¿Por qué? Porque el bautismo viene a ser efectivo, de alguna manera que entre las diferentes denominaciones van a discutir cómo, viene a ser efectivo de alguna manera para contrarrestar el tema del pecado original. Todos heredamos un pecado, pecado de nuestros primeros padres. No solamente nuestra naturaleza está corrupta y hay una tendencia hacia el mal, sino que además somos culpables delante de Dios. Entonces, para poder ser parte de la iglesia, hay que resolver el problema del pecado original primero. Entonces, los cristianos han considerado que los niños que nacen en familia cristiana deben ser bautizados para que formen parte de la iglesia y de esta manera eliminen el problema del pecado original. Pese a que luego, obviamente, cuando crezcan, ellos van a tener que tomar una decisión, van a tener que confirmar su fe. ¿Está bien? Y yo sé que la palabra confirmación suena muy católica, pero muchos protestantes también lo practican. Tienen que confirmar su fe. Evidentemente hay que confirmarla porque tiene que luego ser una decisión de vida. Pero el bautismo no todos los protestantes consideran, o evangélico, vamos a llamarlo de esta manera simplemente para que vos entiendas de qué estamos hablando, que estamos hablando de los no católicos y no ortodoxos, ¿está bien? Consideran que tienen que bautizar a los niños. Son muy pocos aquellas denominaciones que consideran el credo bautismo. ¿Qué es el credo bautismo? ¿Qué es el credo bautismo? El credo bautismo es la doctrina que afirma que bautizarse solamente se puede cuando uno ya tiene conciencia de pecado. Esto lo hemos practicado creo que la mayoría de los que estamos acá y de los que están del otro lado. O sea, es cuando vos sabés que sos pecador y deseás que Jesucristo sea el Señor de tu vida, y lo hacés Señor de tu vida, ¿no? Entregándole tu voluntad, etcétera, etcétera. Bien, listo, te bautizás, pasás por las aguas, sos bautizado y a partir de ese momento sos parte de la iglesia. Eso es el credo bautismo. Muchos de nosotros presuponen el credo bautismo porque es lo que recibe cultural y tradicionalmente por esta influencia pentecostal y bautista que hay, al menos en esta parte del mundo. Pero no todos lo han creído de esa manera, y de hecho son más los que no lo creen de esa manera que los que lo creen de esa manera, aunque nos resulte un tanto llamativo. Entonces, la doctrina del bautismo está íntimamente relacionada con el pecado original. En esta oportunidad no pretendo ni defender una ni defender la otra, simplemente estoy exponiendo aquello que muchos creen, ¿está bien? Entonces practican el paidobautismo, nada que ver. El paidobautismo, el bautismo de niños, ¿está bien? Y particularmente los bautistas, como así también los pentecostales lo reciben, practican el bautismo por inmersión. ¿Qué es inmersión? Es cuando, viste, vos estás parado, te sumergen en las aguas y salís, ¿no? Y es una especie de analogía, simbolismo de la muerte de Jesucristo y su resurrección. Nosotros morimos con Él, somos enterrados y resucitamos juntamente con Él. Principalmente en esta analogía es que se basa la inmersión, la práctica de la inmersión. Se basa en esta analogía, la muerte con Cristo y la resurrección
en él. Pero no todos los cristianos lo creen de esta manera. Y de hecho, aquellos que principalmente practican el paidobautismo, que es el bautismo de niños, no siempre practican el bautismo por inmersión, aunque algunas veces sí, sino también por aspersión, sino también por rociamiento. ¿Viste cómo muchas veces esto lo tenemos más familiarizado con el sacerdote católico? ¿Viste que el sacerdote católico le echa agua al niño en la cabeza o algo, o lo rocía de agua y demás? Bueno, básicamente eso. Y nosotros cuando vemos eso decimos, eso es muy católico, ¿no? Pero en realidad la mayor parte de las iglesias protestantes históricas siempre lo han practicado de esa manera. Reitero, esto es algo un poco reciente, podríamos decir, pero sí que ha tenido mayor influencia. Buenas, saludos Santi. Un saludo enorme, Julens, gracias por la suscripción. Entonces, esto ha tenido mayor, ¿cómo decirlo? Mayor influencia cultural, lo recibimos por tradición y demás, pero bueno, nada. Esto ha sido así. Dice, pero viene de la Iglesia Católica. Y sí, o sea, la reforma protestante se separa de la Iglesia Católica. Es obvio que va a venir de la Iglesia Católica porque se separa y muchas de esas cosas se siguen conservando. Y hay otras cosas más. Bueno, entonces, eso es primero en temas de bautismo, ¿no? También hay un tema que va a marcar una diferencia entre las diferentes denominaciones cristianas, que va a ser el tema de los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu. Y acá también arde Troya, tiramos una bomba, nos tapamos los oídos y que vuele todo. ¿Los dones del Espíritu siguen vigentes o no siguen vigentes? Bueno, la mayor parte de los protestantes, cree que no, que los dones no siguen vigentes. Los dones no siguen vigentes. La mayor parte de los protestantes cree que los dones fueron para la era apostólica. Y una vez finalizada la era apostólica, los dones comienzan a desaparecer en la iglesia. ¿Por qué? Porque ya aparece la escritura, porque ya el mundo ha sido de una u otra manera evangelizado, se han levantado iglesias. Entonces Dios ya no ve importante por medio de los dones manifestarse, sino que hay otros recursos, hay otras vías. Entonces, la mayor parte de los evangélicos, los protestantes, no cree en la vigencia de los dones espirituales. Ahora, a principios del siglo XX surge un nuevo mover. Este nuevo mover surge por cuestiones teológicas, ¿no? Que se llama los pentecostales. Los pentecostales creyeron en principio que los dones debían volver a manifestarse dentro de la iglesia, debían volver a estar vigentes dentro de la iglesia por razones escatológicas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es la escatología? Los últimos tiempos. Los últimos tiempos. Como los pentecostales creyeron que estábamos en los últimos tiempos, a su vez creyeron, entendiendo por el libro de Joel, que en los últimos tiempos Dios volvería a activar estos dones que estuvieron presentes en el tiempo de la era apostólica. Entonces, como ellos creyeron que estamos en los últimos tiempos, necesariamente tiene que haber una reactivación de los dones y tiene que venir en mayor medida. Es por eso que un grupo de pentecostales empezaron, todavía no se llamaban así, obviamente, ¿no? Pero empezaron ahí a orar fervientemente hasta que, según lo que ellos dicen, en la famosa calle Azusa y demás, Dios reactiva nuevamente los dones sobrenaturales de la era apostólica en ese grupo de personas que clamaba por un avivamiento espiritual en ese sentido. Es así como comienza este movimiento llamado pentecostal, que pretende comunicar al mundo el mensaje de salvación, pero de forma urgente porque entiende que estamos en los últimos tiempos. Y como estamos en los últimos tiempos, Dios ha provisto a la iglesia la promesa que le había dado desde hace mucho tiempo, y era que los dones nuevamente iban a estar vigentes, íbamos a ver visiones, íbamos a tener sueños, nuevamente los paralíticos se iban a levantar y cosas por el estilo. Ahora, entiendo que hoy por hoy, y explicar el evangelismo, el evangelicalismo, a partir de la segunda mitad del siglo XX y particularmente en el siglo XXI se vuelve un poco más difícil. ¿Por qué? Porque esto es una perspectiva personal. Después déjame vos saber en los comentarios qué es lo que opinás. Pero creo que
las diferentes denominaciones de una u otra manera, a raíz de creencias que empiezan a abandonar y creencias nuevas que empiezan a adoptar, están empezando a perder esa identidad. Sin ir más lejos, por dar un ejemplo, el liberalismo se ha metido de lleno en el anglicanismo, en el metodismo, se ha metido de lleno en el luteranismo, de tal forma que hoy por hoy hasta casan personas del mismo sexo u ordenan parejas homosexuales para la función sacerdotal. Entonces, de una u otra manera, es como que empieza a haber una mezcla en cuanto a lo que se cree y son muy pocas las denominaciones o agrupaciones cristianas que todavía preservan lo que originalmente fue su identidad, que básicamente es su credo. Entonces, entendiendo eso, hoy por hoy no son únicamente los pentecostales los que creen en la vigencia de los dones dentro de la iglesia, sino también hay una renovación bautista, por dar un ejemplo. Los bautistas siempre rechazaron esto de los dones espirituales, pero hay un grupo de bautistas que se llaman a sí mismos los renovados, ¿no? Los que sufren una renovación, que empiezan a considerar los dones de otra manera y empiezan a creer de que sí, los dones están vigentes, como así también iglesias apostólicas y proféticas y todo este nuevo evangelicalismo que surge, desde mi humilde punto de vista, de la iglesia pentecostal, ¿no? Entonces, principalmente aquellos que se van a identificar con la vigencia de los dones espirituales van a ser los pentecostales, pero hoy por hoy empiezan a haber más denominaciones que empiezan a abrazar estas ideas a raíz de esa mezcla de creencias que está empezando a haber y que de una u otra manera está haciendo que desaparezca la identidad original de cada una de ellas. Entonces, eso es lo que tengo para decir acerca de los dones. Pero hay otros temas que también son de suma importancia, tal y como dice el Piti, ¿no? Los pentebautistas, totalmente. Temas de salvación, y acá se pudre todo, ¿no? Porque cuántas discusiones no hemos oído acerca de si la salvación se pierde o no se pierde. De hecho, a mí me pasa constantemente que cuando hago un live, la primera pregunta que me largan es: ¿la salvación se pierde o no se pierde? Entonces, es como que es un River Boca, ¿no? Esto de si la salvación se pierde o no se pierde. Bueno, no todos los protestantes creen de la misma manera en términos de salvación, soteriología. Hay algunos protestantes, los que vienen principalmente del ala reformada, que sí que no creen que la salvación se pierda. O sea, creen en una predestinación. Por ende, la persona salva es siempre salva, porque sí, Dios lo ha predestinado. Pero por otro lado, hay otras denominaciones que sí creen que de alguna manera la salvación se pierde, o que podríamos decir que el creyente cae de un estado de gracia, por así decirlo. No es que Dios te quita la salvación, sino que el que se aparta de esa delimitación, de ese círculo donde sos salvo, es el creyente. El creyente es el que pierde ese estado de gracia por decisión propia. Uno de ellos son los metodistas, por dar un ejemplo. Los metodistas creen que la salvación puede perderse, en el sentido ese que estoy mencionando. No es que Dios te quita la salvación, sino que vos te corres a un costado. Por otro lado, los bautistas no creen que la salvación se pierda. Ahora, el tema de los bautistas es un poco difícil de hablar, porque hoy por hoy ya no hay una identidad fija bautista, sino que hay diferentes tipos de bautistas, ¿no? Entonces hay que manejar con cuidado el tema de los bautistas. Los bautistas cada vez, o al menos una parte de los bautistas, y déjame saber si pensás lo mismo que yo, una parte de los bautistas cada vez se está pareciendo más a los pentecostales. Por otro lado, bueno, los bautistas no creen que se pierda la salvación, pese a esta pequeña señal que te acabo de dar. Y los presbiterianos no creen que la salvación se pierda. De hecho, los presbiterianos vienen de la reforma protestante, ¿no? Son reformados, por ende creen en una predestinación. Ellos de hecho creen en una expiación limitada. ¿En qué sentido lo decimos? Creen que Jesús ha muerto por sus escogidos. No ha muerto por todo el mundo, no, ha muerto por sus escogidos. Entonces fíjate que ya está todo de antemano señalado por Dios, decidido por Dios, y no hay nada que pueda alterar eso. Por ende, hay personas que han nacido ya
no destinadas a salvación, ¿no? En un tipo de predestinación fuerte. Reitero, no me quiero meter en estas doctrinas porque si no haríamos un video de 3 días. Simplemente quiero señalar algunos aspectos que pueden ayudarnos a diferenciar estas diferentes denominaciones. Por otro lado, fíjense qué interesante, los famosos anabaptistas. Los anabaptistas, que no son los bautistas, pese a la similitud de su nombre, los anabaptistas también son una denominación cristiana que, si yo no me equivoco, también nacen en el siglo XVI. Corríjanme si es que estoy equivocado. Los anabaptistas consideran que para la salvación son también importantes las buenas obras. Las buenas obras son importantes también para la salvación. Como así también un rasgo que lo señalo aparte, no tiene nada que ver con la salvación, los anabaptistas son extremadamente pacifistas. A diferencia de los bautistas, que los bautistas dicen, no, nosotros no somos pacifistas, nosotros tenemos que luchar. Pero luchar en el sentido correcto de la palabra, ¿no? Pero los anabaptistas no. Los anabaptistas son comunidades terriblemente pacifistas, entendiendo el Sermón del Monte de forma literal y aplicándolo de forma rigurosa, ¿no? Ponen la otra mejilla de forma literal. Pero bueno, los menonitas, por ejemplo, es cierto, los menonitas. Los anabaptistas creen de que, en cierto sentido, las buenas obras también ayudan a la salvación, cosa que van a tener en común con los anglicanos. Los anglicanos. Los anglicanos también consideran de que las buenas obras son importantes para la salvación, cosa que los reformados van a decir, los que vienen del ala reformada, por dar un ejemplo, los presbiterianos, te van a decir, no, para. No hay buena obra que te sume puntos para la salvación, en absoluto, para nada. Eso es una idea que el reformado te la rechaza tajantemente. Algunas cosas interesantes que he señalado son, bueno, las cuestiones de gobierno. Déjame ordenar un poquito ahí mis ideas. Bueno, vamos a hablar un poquito acá de los luteranos. Por dar un ejemplo, vamos a hablar ahora de los luteranos. Los luteranos responden principalmente en términos doctrinales a la confesión de, y lo tengo que leer porque sinceramente es una palabra muy difícil, la confesión de Augsburgo del año 1530. Ellos también bautizan niños y consideran que el bautismo está íntimamente relacionado con la salvación. Diferencias de los luteranos con las demás denominaciones protestantes va a ser, en principio, la Eucaristía. Y si hay algo en donde los protestantes no se van a poner de acuerdo nunca jamás, va a ser en la interpretación de la Eucaristía. ¿Qué es la Eucaristía? La Santa Cena, el pan y el vino. ¿Qué es el pan y el vino? Se van a preguntar los protestantes. Y ahí, bueno, las diferentes denominaciones van a tomar diferentes posturas, pero entre los protestantes no va a haber un acuerdo en lo más mínimo acerca de esto. Reitero, aquel que quiera enterarse más de esto puede comprar este libro, Fundamentos Teológicos de la Reforma, o para la Reforma. Y ahí van a enterarse las diferentes posturas doctrinales que van a tener cada una de las denominaciones que nacen de la Reforma. Los luteranos creen en algo llamado la consubstanciación. ¿Está bien? Ya no es la transubstanciación de los católicos, pero tampoco es el sentido espiritual que luego viene por medio de Calvino y que las iglesias reformadas van a abrazar. La consubstanciación parece estar en el medio. En otro momento, si quieren, hablamos de las diferentes interpretaciones de la Eucaristía que van a tener las diferentes denominaciones protestantes con el catolicismo. Pero bueno, nada, ese sería un tema bastante complejo, lo dejo para otro lado. Pero principalmente viene por ahí. Ninguna otra confesión protestante va a abrazar el término de la consubstanciación, solamente los luteranos. Pero también llamativamente los luteranos van a ser una denominación, un grupo de cristianos que van a preservar algunas prácticas que hoy por hoy a nosotros nos son poco familiares y que de hecho a muchos evangélicos les genera cierto rechazo. Por dar un ejemplo, los luteranos creen que hay 2 sacramentos únicamente, a diferencia de los católicos que creen que los sacramentos son 7. En otro momento, si quieren, nos metemos de lleno en el tema de los sacramentos. Pero los luteranos van a creer que son 2 únicamente los sacramentos. ¿Cuáles son los sacramentos? La Eucaristía, la Cena del Señor y el bautismo. Estos 2 van a ser los únicos. Pero, llamativamente, van a continuar
con la confesión de pecados. Los luteranos practican la confesión de pecado. Los luteranos creen que los sacerdotes, las personas ordenadas por la iglesia, tienen el poder, basándose en el Evangelio de Juan, cuando dice el Señor Jesucristo le dice a los apóstoles de que a aquellos que les perdonen los pecados les serán perdonados y aquellos a los que se los retengan les serán retenidos. Basándose en ese texto, al igual que los católicos, los luteranos van a considerar de que la confesión de pecados es fundamental para la vida cristiana y de hecho está íntimamente relacionado con el poder participar de la Eucaristía, sí o no. Dependiendo si vos has confesado tus pecados, es si vas a ser apto o no. Y el luterano considera que el sacerdote tiene poder dado por Jesucristo a la iglesia de absolver tus pecados. Muy similar a la forma en la que lo practica el catolicismo, reitero. En otro momento nos podemos meter de lleno en esas doctrinas. Llamativamente, los anglicanos también lo practican a esto. Los anglicanos practican la confesión de pecado, aunque también creen en 2 sacramentos únicamente. Ellos creen en el bautismo y creen en la Eucaristía. ¿Está bien? Lo creen de una forma, y fíjense qué interesante, porque ahí empiezan las grandes diferencias. El bautismo, los luteranos y los anglicanos comparten que es el bautismo de niños, el paidobautismo. Ahora, en la Eucaristía ya no. En la Eucaristía ya no interpretamos lo mismo. ¿Qué es el pan y el vino? Bueno, vamos a tener nuestras diferencias. Ahora, pese a que los anglicanos practican, o creen, perdón, en 2 sacramentos únicamente, van a también practicar la confesión de pecados. Los anglicanos también creen que se puede absolver los pecados, de que el cristiano debe venir a confesarse delante del sacerdote, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo que practican los católicos, ¿está bien? Con alguna que otra pequeña diferencia, pero es básicamente lo mismo. Con la diferencia de que los anglicanos, a diferencia de los católicos, no practican el celibato sacerdotal. O sea, los anglicanos sí pueden casarse. Pueden casarse, o sea, no estoy hablando de todo el pueblo anglicano, estoy hablando particularmente de los sacerdotes. Los sacerdotes se pueden casar. Se pueden casar, pueden tener hijos, no hay ningún tipo de problema con eso. Llamativamente, hace muy poquito, en un sínodo anglicano, se acepta el tema del divorcio. Los anglicanos aceptan el divorcio y que el divorciado se pueda volver a casar. Sí, escuchaste bien. Se practica eso. Y el anglicanismo, de hecho, ha caído en una especie de liberalismo, ¿no? La teología liberal empieza a absorber el anglicanismo. Y de hecho hasta tenemos homosexuales, ¿no? Tenemos, bueno, nada, muy parecido a lo que ocurre con los metodistas. Pero bueno, nada, ellos practican el divorcio, se pueden divorciar y se pueden volver a casar. Cosa que todas las demás denominaciones protestantes van a rechazar. Van a rechazar. Todas no. Después podemos hablar de los metodistas, que los metodistas son bastante raros. Y me olvidaba, los luteranos, una parte de los luteranos que también son bastante raros. Bueno, básicamente eso. Al igual que, señalo nuevamente, los anglicanos consideran que es importante las buenas obras para la salvación. Seguimos. A ver, vamos a hablar un poquito de los metodistas. Habíamos señalado ya varias cosas, por eso hubiera sido mucho mejor un graph, ¿no? Una imagen ahí que te muestre básicamente qué es lo que cree cada uno. Entiendo, sepan entenderme, de que esto lo único que pretende a ustedes es meterlos en el tema y después que ustedes puedan seguir estudiando por su cuenta. Los metodistas nombran pastores por únicamente 4 años. Los metodistas nombran pastores únicamente por 4 años, cosa que luego los obispos pueden renovarlo. Y acá es en donde nos metemos en lo que había señalado al principio, que es el gobierno de la iglesia. El gobierno de la iglesia. ¿Cómo se debe llevar a cabo el gobierno de la iglesia? Bueno, comúnmente en esta parte del mundo, al menos en esta región, vemos que es normal que el pastor o los pastores sean los capos, lo manda más, ¿no? Entonces, esto es tipo una pirámide, ¿no? Esto es una pirámide. Los pastores están arriba y después todos los demás están abajo. Bueno, pero no todas las denominaciones cristianas protestantes la cosa es así.
el órgano de gobierno de la iglesia varía. ¿Y en qué varía? Dependiendo obviamente de la interpretación de la escritura que tengamos. Recuerden de que todas las denominaciones protestantes, si algo comparten, es la noción de la sola escritura. Todas las denominaciones protestantes consideran que, bueno, la sola escritura es una regla. Pese a que algunos van a irse a un extremo y van a decir únicamente la escritura, nada más. Y otros van a decir, no, pero pará. Está bien, la máxima autoridad es la escritura, pero también tenemos ciertas confesiones, aceptamos también ciertos concilios y demás que nos ayudan a poder dirigir nuestra identidad y fe hacia el lado correcto. No vamos a despreciar la tradición, no vamos a despreciar los concilios ni las confesiones. Vamos a abrazarlo siempre y cuando estos estén en consonancia, ¿no? En armonía con las escrituras. Va a haber otro ala que va a decir, no, solo la escritura y a mí solamente tráeme la Biblia. Bien, entonces de esas nociones es que va a depender la forma en la que van a organizar el gobierno de la iglesia. Hay algunos que, por dar un ejemplo, principalmente los pentecostales y los bautistas, vamos a ver de que los pastores son los capos. Los pastores son ahí los jefes de las congregaciones. Y muchas veces estas denominaciones hasta son independientes, pese a que históricamente, por dar un ejemplo, tanto bautistas como pentecostales eran una gran estructura que dependían de un órgano mayor, ¿no es cierto? En estos últimos tiempos empezaron a separarse y a hacer de cada iglesia local gobiernos autónomos, ¿no? Empiezan a ser autónomas cada una de estas iglesias. Empieza a haber ese tipo de tendencia. De hecho, se ve mucho más esto en las iglesias pentecostales que en las bautistas, pese a que en las bautistas se está empezando a ver esto. Las iglesias pentecostales, por dar un ejemplo, vos te vas en tu barrio a una iglesia pentecostal y hoy por hoy es muy raro que una iglesia pentecostal dependa de, por dar un ejemplo, las asambleas de Dios o cosas por el estilo, sino que simplemente se llaman a sí mismos pentecostales porque creen en la vigencia de los dones y lo recibieron así por tradición, pero bueno, son denominaciones o son iglesias locales autónomas en términos de gobierno. Entonces, por lo general estos grupos ponen a los pastores como las máximas autoridades, ¿no? ¿Cómo los eligen a los pastores? Bueno, por lo general estos grupos consideran de que hay un llamado interno, se confirma por medio de la iglesia u otros ministros ordenados y listo, se lo ordena a la persona y muchas veces se ordena el matrimonio, ¿no? Si el hombre tiene el llamado a pastor, necesariamente la mujer debe tener llamado a pastora. Ahora, acá es en donde nosotros empezamos a ver el fenómeno de mitad del siglo XX, ya siglo XXI, donde aún estas denominaciones que se regían mediante cierto orden y confesión de fe, empiezan a independizarse de las mismas y empiezan cada uno a ser autónomo, ¿no? Bueno, empezamos nosotros a rever la forma de organización de nuestra iglesia, a rever la forma en la que creemos, etcétera. Por ende, hoy ya empieza a hacerse cada vez más difícil hablar de bautistas y pensar que todos los bautistas piensan y creen de la misma manera, o hablar de pentecostales y pensar de que los pentecostales siempre todos creen y piensan y viven o llevan adelante la actividad ministerial de la misma manera. No. Empiezan a ser pequeños órganos separados. Ahora, es ahí donde ya no me quiero meter porque empezar a explicar este fenómeno va a ser un trabajo arduo. Pero bueno, básicamente sería eso. Vemos nosotros comúnmente de que estos órganos de gobierno suelen ponderar la figura del pastor o el matrimonio pastoral, pero no siempre es así. Por dar un ejemplo, hay órganos de gobiernos episcopales. ¿Qué quiere decir estos órganos de gobierno episcopales? Quiere decir de que hay regiones gobernadas por ciertos obispos y esa región gobernada por un determinado obispo está lleno de iglesias locales. Por ende empieza a haber una estructura más formal y bien armada, consolidada, piramidal, no deja de ser piramidal, pero que, bueno, responde a una autoridad superior. Entonces, pueden haber pastores en una iglesia local, pero esos pastores no son autónomos, sino que responden a un obispo que tiene la autoridad dentro de una determinada región y así sucesivamente, ¿no? Entonces, estos órganos episcopales son diferentes o plantean una forma de gobierno en las iglesias diferente a el de las iglesias
autónomas. Como así también hay otras formas de gobierno que, pese a que el pastor está presente, la congregación no es un cero a la izquierda, sino que el pastor gobierna junto a la congregación. Y esto se puede ver principalmente en las iglesias o bautistas o congregacionalistas, que son las congregacionalistas por lo general son las no denominacionales o que no responden particularmente a alguna denominación de forma estricta. ¿Qué es esto? Bueno, cuando de repente hay que tomar decisiones, el pastor no es el que toma decisiones, sino es la iglesia en su conjunto que toma decisiones. Se sientan todos los miembros de la iglesia y votan estas cuestiones que tienen que decidirse. Ya no es el pastor el que tiene la última palabra, sino el que tiene la última palabra es la iglesia y el pastor debe de corresponder con la decisión que ha tomado la iglesia. De hecho, es la iglesia aquella que decide quién va a ser el pastor y si van a despedir a un pastor o no lo van a despedir, cuál va a ser el sueldo del pastor, cuál no, etc. Entonces son ya formas de gobierno un poco más independientes, más autosuficientes, ¿no? Donde ya el miembro de la iglesia no es un cero a la izquierda ni tampoco una persona que está necesariamente sometida a la decisión de un matrimonio pastoral, sino más bien es un agente activo dentro de la iglesia del cual dependen también muchas de estas decisiones. ¿Está bien? Entonces, para que nos quede claro, hay varias diferencias entre las denominaciones, entre las diferentes denominaciones protestantes. Y todas estas diferencias dependen de una sola premisa, que es la sola escritura. Basándose en la sola escritura es que cada una de estas agrupaciones va a ir a la escritura, interpretarla, ya sea en forma de vida, en doctrina o en gobierno de la iglesia, y lo va a aplicar tratando de ser fiel a lo que interpreta de la escritura. Obviamente las interpretaciones siempre difieren y estas personas se agrupan con aquellos que piensan de igual manera. Y es por eso que nacen las diferentes denominaciones protestantes. Entiendo de que hubiera sido mucho mejor tener un cuadro expositivo, imágenes y demás, sepan entenderme de que no tenía tiempo para hacer eso, hubiera sido muy complicado para mí, pero no quería dejarlos al menos sin esta introducción básica de las diferencias entre las diferentes denominaciones protestantes. Ahora, ojo, estas que señalé no son las únicas diferencias. A medida que el tiempo va pasando, van habiendo nuevas doctrinas que van surgiendo y la división denominacional empieza a multiplicarse mucho más rápido. Pero eso es un fenómeno que empieza a suceder a mediados del siglo XX en adelante y principalmente está sucediendo hoy, siglo XXI. Si te interesaría saber más, déjamelo saber en los comentarios y hablamos de eso.